el corresponsal Marco Olvera, que habla precisamente sobre esta deuda a los pueblos indígenas y lo que responde el presidente y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que vea que el Día del Maestro, en esta ocasión, llevaba un mensaje algo más profundo. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Presidente, en México hay 68 grupos étnicos, es decir, 11 millones de mexicanos. Dentro de los libros que se van a entregar en días venideros, esos van a ser bilingües de acuerdo a la lengua que ellos hablan. ¿Y cuál es el plan del gobierno para atender a esos mexicanos que viven en un submundo de la pobreza? Prueba de ello están los rarámuris que se están muriendo de hambre y se están suicidando. ¿Cuál es el plan de esa gente que merece justicia social, presidente? Pues vamos a revisar los contenidos educativos. Eso es parte de la nueva reforma. Si tú puedes explicar sobre eso, por favor. Sí, señor. El señor presidente siempre ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres. Y dentro de los principios que se establecen en la iniciativa de reforma constitucional está la equidad. Esto quiere decir que vamos a tener que trabajar más en las zonas marginadas del país, pero particularmente en las escuelas multigrado y en la educación indígena. En términos de educación indígena hay un deficiente programa de formación de maestros que hablen la lengua indígena de la comunidad donde trabajan, por lo cual vamos a iniciar un programa de formación en lenguas indígenas para que esto se fortalezca. Y además, otro de los temas importantes es que antes los contenidos eran homogéneos para todo el país, independientemente de la realidad que vivía cada grupo de mexicanos. Y en la reforma viene precisamente que se va a incluir contenidos regionales y locales, lo que va a significar que los propios pueblos indígenas van a poder incluir en los contenidos de sus libros de texto en lenguas, no solo la lengua, sino también todo lo que es su cultura, usos y costumbres y el respeto que todos le debemos a esas manifestaciones. Ahí están las palabras. Yo creo que ese es un cambio importante en la reforma, que se contempla a México como un mosaico cultural y se toma en cuenta a todas las culturas, y esto va a llevar a que se fortalezca la educación indígena y que los contenidos, como lo ha expresado Esteban, tengan que ver con la realidad de cada cultura de México y con las características de cada región. En efecto, son alrededor de 60 culturas o etnias. Esa es nuestra gran riqueza, esa pluralidad, esa diversidad cultural que va a tomarse en cuenta. Es parte de la reforma nueva a la Constitución. No hacer las cosas uniformes, sino considerar las peculiaridades culturales de todas las regiones del país. Ya sabemos que existe el sistema de educación indígena desde hace mucho tiempo. Maestros bilingües, maestros que
trabajan en comunidades indígenas. Ese sistema se va a fortalecer, se va a consolidar y los planes de estudios van a considerar esa realidad. Es un proceso, porque que así sea, mi querido Toño, que así sea, que se le dé la prioridad a los pueblos indígenas, porque a través de la educación, solamente a través de la educación se puede pensar en cerrar la brecha en un México tan desigual. Yo creo que solamente así, a través de la educación, los indígenas podrán dejar de ser discriminados y podrán salir adelante en cuestiones económicas de una mejor manera. No sé cómo lo veas tú, a mí me parece un gran paso en esta reforma educativa, la nueva reforma educativa. Bueno, y espero que tenga lugar. A ver, cuando por fin concluye, termina, triunfa la Revolución Cubana, lo primero que hacen es mandar a los maestros jóvenes a la sierra, a las sierras de Cuba, a las partes más pobres de Cuba para pues educar a la gente que no tenía educación. Pasan de una tasa altísima de analfabetismo a hoy cero analfabetismo y uno de los pueblos más educados del mundo. Aquí buscaríamos lo mismo, sería necesario exactamente lo mismo. En efecto, hay comunidades muy lejanas, hay comunidades muy, muy pobres, sin recursos. Esas comunidades necesitan tener esa fuerza, ese poder que es la educación. La educación es poder. Y mire, se lo voy a decir porque tuvimos un presidente, los mexicanos, que separó a la Iglesia del Estado, que expulsó a los franceses de México, que impuso una serie de muy buenas reformas para los mexicanos en pleno siglo XIX. Un Benito Juárez, un Benito Pablo Juárez García, un niño indígena de la Sierra de Oaxaca, que tocaba la flauta, que era pastorcito, y que pues por sus propias, con sus propios recursos, con sus propias formas, consiguió estudiar, ¿no? Imagínese usted ahora si todos esos niños indígenas pueden estudiar, pueden tener esa capacidad, esas oportunidades. Yo creo que el país en ese momento, se convierte de lo que estamos viviendo en estos momentos a un verdadero primer mundo. Generacional, sí. Pero nos hace falta, es necesario, no necesitamos más botas, no necesitamos más fusiles, necesitamos más maestros, necesitamos más lápices, más plumas, más cuadernos, más libros de texto. Bien dicho, Toño.